permitirnos un día más estar aquí, listos para poder ser edificados con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes y espero estén muy listos ya en este día, en este momento, preparados para recibir esta enseñanza que les traigo en esta tarde, porque vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del tabernáculo. En esta ocasión vamos a estudiar acerca del candelero, que fue donde nos quedamos. Gracias a Dios, pero antes, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí? Dígale: te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí en este lugar una vez más para ser edificado con tu palabra de poder en este día. Señor, que la palabra de Dios sea el alimento, sea mi fortaleza. Que la palabra sea lo más importante, Señor, en esta reunión. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a nuestros oyentes. Bendice a este grupo que se ha reunido aquí en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que denle la mano a su hermano y siéntese muy cómodamente. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si los buscas los hallarán, ríos de agua viva de aquella manantial. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si los buscas los hallarán, ríos de agua viva de aquella manantial. Los jóvenes van a tener su clase en esta ocasión, así que pueden pasar para allá, para el salón que está a su lado derecho. Ahí pueden pasar para que tengan su clase. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Vamos a hablar en esta ocasión de uno de los utensilios que había en el tabernáculo, y vamos a ir acomodándonos para así estar muy atentos y cuidadosos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí. Dios bendiga también a aquellos que siempre están al pendiente a través de las redes sociales. Desde aquí les saludamos y les deseamos bendiciones con la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 25 leemos en el versículo 31 precisamente acerca de este utensilio que era el candelero de oro. Y la verdad es que usted mira tan sencillo esto que es este dibujo, pero que tenía un gran significado para el pueblo de Israel. Al final de nuestra enseñanza les voy a hablar un poquito acerca del sacerdocio, de la vestidura sacerdotal y algunos asuntos importantes que, bueno, se los doy como un poquito de avance para que al final del estudio del tabernáculo voy a hablarles un poquito acerca de eso, acerca de lo que era el sacerdocio. ¿Dónde estaba localizado el candelero de oro? ¿Cuántos lo pueden mirar aquí, en esta parte? Que era en el lugar santo. Naturalmente que el tabernáculo, haga de cuenta que era no tan grande como esto, ¿no? Pero una sala parecida a esta, tapada con telas por arriba,
y dividida en dos partes, que la dividían el velo, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ¿se recuerdan? Que le estudiamos de eso. Que tenía el arca del pacto, tres cosas. ¿Qué era lo que tenía el arca del pacto? Ya se me olvidó a mí. A ver, la vara de Aarón que reverdeció, la urna del maná y las tablas de la ley. Despuesito del lugar santísimo estaba el velo, y luego hacia el otro lado estaba el altar del incienso, que estuvimos hablando en nuestra última enseñanza. ¿Se recuerdan del altar del incienso? ¿Qué tipo de mezclas se hacían en el altar del incienso? Si se recuerdan, estacte, número 1, uña olorosa. ¿Qué más? ¿No se recuerdan? Gálbano limpio e incienso aromático. ¿Se recuerdan de esas 4 mezclas? Que también estuvimos, por supuesto, nada más estoy dándoles un recordatorio para que tengan una idea de en dónde vamos ahorita con esta enseñanza. Éxodo 25:31 dice: harás, fíjese bien, además un candelero de oro puro, labrado a martillo, o sea, se hará labrado a martillo el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Estamos hablando de un candelero de oro sólido, de oro puro, de una sola pieza. Su peso aproximado era de unos 70 kilos aproximadamente. Su precio en la actualidad, ¿sabe lo que costaría el candelero de oro en este tiempo? Costaría alrededor de unos $2,187,603. Sería más o menos el precio del candelero de oro. Así que estamos hablando de una pieza sólida de oro que naturalmente tenía la función de iluminar en el lugar santo. Y naturalmente que para poder nosotros entender el verdadero sentido o significado del candelero, entonces necesitamos visualizar específicamente la función que desempeñaba este utensilio en el lugar santo, que era el de la iluminación. Usted sabe que los sacerdotes, para poder administrar en el lugar santo, donde había además del candelero de oro, estaba el incensario y la mesa de los panes de la proposición. Entonces, para poder administrar dentro del lugar santo, era necesario que el candelero estuviera siempre iluminando para poder los sacerdotes administrar dentro de este lugar. Pudiéramos decir que el candelero en este tiempo es tipo y figura del Espíritu Santo. Necesitamos entender cada una de las funciones del tabernáculo, porque eventualmente nos vamos dando cuenta que realmente la función del tabernáculo se convierte en una función específica dirigida a los creyentes, y la función que desempeñaba el tabernáculo realmente tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con nuestra entrega, con nuestro trabajo espiritual que estamos desarrollando los hijos de Dios. Y que necesitamos entender que cada una de esas partes forma parte integral de nuestra vida como cristianos. Decía que este candelero es tipo y figura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este tiempo, en la etapa de la gracia, es la única luz en el mundo. Y no solamente es la única luz el Espíritu Santo en esta etapa de la iglesia, sino que también es la vida del creyente.
o la iluminación de los hijos de Dios. En el santuario que estamos estudiando era la única luz. O sea, no existía ninguna otra forma de poder alumbrar ese lugar, ese santuario, sino era con la iluminación del candelero, donde constantemente tenía que estar prendido. Si le faltaba aceite, los sacerdotes administradores se encargaban de proveer el aceite que fuera necesario, pero tenía que haber una constante iluminación. Era la única manera de poder administrar. No había otra luz. Y escuche esto, porque yo creo que es algo importante que ustedes y yo podemos aprender en esta tarde. La vida espiritual de los hijos de Dios, de su iglesia, solamente es alumbrada por la luz del Evangelio o por la luz o por el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, escuche esto, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dicho de otra manera, porque Dios que mandó que resplandeciera las tinieblas, o se resplandeciera la luz de Dios en nuestras vidas para que huyeran de nuestra vida las tinieblas, fue necesario convertirnos nosotros en receptores donde el Espíritu Santo toma el control. O sea, cuando llegó el conocimiento a nuestras vidas, cuando llegó a nuestros corazones la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo comenzó a alumbrar nuestro tabernáculo, nuestra vida. Y cuando comienza Dios a alumbrar la vida del creyente, naturalmente que las tinieblas se desvanecen. Por eso es que cuando Dios resplandece en las vidas y en los corazones del creyente, automáticamente las tinieblas tienen que huir de la vida del creyente, de la vida de la iglesia, de la vida de los que están dentro del funcionamiento de Dios. No puede ser de otra manera. Dios mandó que resplandeciera la luz de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué es necesario que resplandezca Dios en nuestros corazones? Porque si Dios no resplandece, nos van a rodear siempre tinieblas y no vamos a poder administrar en nuestra vida espiritual. Fíjese que cada una de las funciones del tabernáculo tiene que ver con la vida del creyente. Por eso usted va a ir notando que siempre le damos énfasis que cada uno de los utensilios tiene que ver con la vida de los hijos de Dios, tiene que ver con la vida de la iglesia, tiene que ver con la vida del creyente. Y naturalmente que cuando hablamos de esto es precisamente del alumbramiento de la vida espiritual, el alumbramiento de la vida espiritual del creyente. Número uno, por eso es que tipifica también a Cristo este candelero. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros estamos recibiendo la luz de Dios. En Juan 8:12 dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Escuche bien esto, fíjese cómo habla Jesús acerca de esto. Él dice: yo soy la luz del mundo. Y no solamente se detuvo en decir que Él era la luz del mundo, sino que también sigue diciendo de esta manera: y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, tiene que haber un resplandecimiento cuando Cristo llega a la vida del creyente. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. En otras palabras, llegó el resplandor de la gloria de Dios, llegó la luz de Dios a la vida del creyente, a iluminar, a esclarecer, a revelarse, a darse a conocer a través del alumbramiento espiritual. Por eso es que existe un alumbramiento espiritual, es que existe un resplandor que llegó a nosotros. Cuando Dios resplandeció en nuestras vidas, inmediatamente nuestro cambio fue gradual, fue automático en nuestras vidas. Comenzó una nueva etapa en nuestras vidas, ahora ya iluminados por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y los que me siguen a mí, automáticamente los que están siguiendo la luz de Dios, la luz del mundo, no pueden andar en tinieblas. O sea, si usted es un seguidor de Jesús, si usted es un siervo de Cristo, las tinieblas no son parte de su vida. Usted salió de las tinieblas. Dijo el Señor, yo los llamé de las tinieblas a mi luz admirable. O sea, a mi admirable luz los llamé a cada uno de ustedes, dice el Señor. También este candelero es tipo y figura de la iglesia. La razón por la que entendemos que son parte o tipo y figura de la iglesia es porque cuando nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, si usted abre su Biblia en el capítulo 15 del libro de San Juan y leemos en el versículo 4, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Vamos a decir, Jesús está tratando de hacer una ilustración con lo que es la vida. La parte central de lo que venía a ser el candelero es la parte del tronco. ¿Y qué tenía hacia los lados? Tenía ramas que dependían del tronco. Naturalmente, 3 de cada lado, más el tronco del medio, eran 7 lamparitas las que tenía. Perdón, estoy batallando un poco. Las que tenía el candelero. Cuando Jesús dice permaneced en mí, como el pámpano, fíjese, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjese bien, los brazos del candelero estaban pegados al tronco. Es una ilustración de cómo nosotros nos hemos convertido en dependientes de Jesús. Nosotros separados de Dios no podemos seguir funcionando como hijos de Dios. Separados de Dios, la luz de Dios se aparta de nosotros, porque dijo el Señor, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. El que va siguiéndome a mí no tiene la lumbre de la vida. Por eso los seguidores de Jesús se convierten en luz del mundo, porque la luz de Dios es la que resplandece en nosotros para que otros puedan también conocer al que es la luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. El que resplandece en nosotros es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso cuando Dios nos despierta de nuestro sueño espiritual, automáticamente debemos de ver la luz. La razón por la que digo esto es porque dice la Biblia, el que me sigue no andará en tinieblas. En otras palabras, si quitamos la vista de la luz y comenzamos a oír las malas noticias que están en nuestro entorno, comenzamos a oír las amenazas que hay del mundo en contra de nosotros, comienza a apoderarse el temor de nuestras vidas,
comienzan a decir todos en la iglesia, todos los que predican la Biblia son hipócritas, todos son ladrones, y son esto y son lo otro, o las malas noticias que escuchamos en nuestro entorno nos llenan de temores. Y esto sucede cuando nosotros permitimos que la luz de Dios, o que quitemos nosotros los ojos de la luz. Si comenzamos a llenarnos de temores por lo que está pasando en el mundo, porque a lo mejor tenemos miedo de no poder suplir nuestras necesidades, de que nos vaya a faltar esto, de que nos vaya a faltar lo otro, y cuando usted se enfoca en esas áreas de su vida, usted va a comenzar a quitar los ojos de la luz. Cuando la Biblia dice que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacen bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. O sea, necesitamos entender que cuando nosotros estemos centrados en la palabra de Dios, entonces Dios va a alumbrar nuestras vidas. Si quitamos nuestra vista de la luz de Dios, entonces nos vamos a perder de lo que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Por eso es que nosotros, Señor, solamente en tu luz veremos la luz. Y la única luz, el único candelero que alumbra a la humanidad en este tiempo, óigame bien, es la palabra de Dios. No existe otra forma para poder encontrar la iluminación y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Quitas los ojos de la luz y te comienzas a dormir. Quitas los ojos de la luz y comenzarás a ver solamente con tus ojos físicos. Y cuando esto sucede, vas a perder la dirección, vas a perder la brújula, no sabes ni para dónde vas. Porque has quitado tus ojos del candelero, has quitado tus ojos de la luz. Dice la Biblia que debemos de mantener, capítulo 12 del libro de los Hebreos, debemos de poner o de tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos encarga mucho: no quites tus ojos del autor y consumador de la fe, Jesús. Velo a Él, solamente velo a Él. No quites tus ojos de Él, porque si quitas tus ojos de Él, te vas a perder, te vas a llenar de temores, vas a perder la brújula, no vas a saber hacia dónde vas a perder el camino. Por eso es que la iluminación en este tiempo es solamente por la palabra de Dios. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera en mi camino. Quiere decir que se necesita la lumbre del Evangelio para poder mantenernos fuertes, para poder mantener la luz de Dios y para poder mantenernos fuertes en el Espíritu y no desmayar ni permitir que los temores invadan nuestras vidas y nos roben todo lo precioso que hemos recibido de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Tenemos que verlo a Él. Y tu alma descansará. Escuche esto porque es importantísimo. Usted tiene que aprender a descansar en Dios. A mí me da mucha angustia, ¿verdad?, de ver a veces hermanos que luchan mucho para poder descansar en Dios, que están en temor, que están angustiados, y yo siempre le pido a Dios: Dios, enséñales que aprendan a descansar en ti, que no se llenen de temores, que no tengan miedo de lo que pueda venir a esta tierra. Tenemos la protección de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iluminación de Dios, tenemos la palabra profética más permanente funcionando en nuestras vidas. Nada nos va a detener, absolutamente nada. Hasta que el plan de Dios sea completado, vamos a estar aquí en la tierra hasta que tú quieras, Señor. Cuando veas que ya no podamos, nos sacas de aquí y se acabó el problema.
¿Sí o no? Cuando Dios vea que ya no podamos, Él nos saca y nos va a sacar de este lugar, de esta tierra. Como lo hizo Jesús con el apóstol Pedro. Cristo le dice a Pedro: camina sobre el agua y no tengas miedo. ¿Se recuerdan ustedes de esa situación, de esa ocasión? Y la Biblia dice que Él comenzó a caminar sobre el agua. Y en el momento en que Él quitó los ojos de Jesús y los puso en el agua, ¿qué fue lo que le sucedió? Se comenzó a hundir. Y le comenzó a dar: Dios, ayúdame, maestro, que me muero, Señor, me ahogo. Le comenzó a gritar a Jesús. Y cuando vio que ya no podía, lo agarró del cuello y lo sacó para arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Mientras tenía su vista puesta en Jesús, Él podía caminar sobre las aguas. Por eso es que es importante entender que si nosotros quitamos la vista de Jesús, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. No vamos a poder sobrellevar las cargas, no vamos a poder sobrellevar las tribulaciones. Vamos a aprender entonces a caminar sobre las aguas. Tenemos que aprender a caminar sobre los temores. Tenemos que aprender a caminar sobre los obstáculos. Tenemos que aprender a caminar por encima de las angustias y de las tribulaciones. Estamos aprendiendo a caminar por encima de las opresiones del diablo, de las opresiones del mundo. Estamos aprendiendo a caminar por encima, óigame bien, de la depresión que nos quiere matar, que nos quiere atemorizar, que nos quiere robar el gozo del Espíritu Santo. Si nosotros nos mantenemos viendo con la vista puesta en el autor y consumador de la fe, yo estoy seguro que vamos a aprender a caminar sobre toda cosa del enemigo, dice la Biblia, y absolutamente nada les va a poder dañar. Tenemos la protección de Dios, tenemos la iluminación del Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos mantenemos con la vista puesta en Jesús, yo estoy seguro que vamos a aprender a caminar sobre los obstáculos por los que tendremos que pasar sobre este mundo. Y estamos seguros de que Cristo nos va a dar la victoria, porque somos más, no solamente vencedores, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que te está diciendo: camina, no te quedes atorado, no te quedes allí viendo el problema. No quites tu vista de Jesús, porque ahí es donde está la fortaleza de tu Espíritu Santo. Cuando nosotros quitamos los ojos de la Biblia, de la palabra de Dios, quitamos los ojos de Jesús, porque aquí está Jesús, aquí está Dios en la Biblia. Dice la Biblia que la palabra es la verdad, y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Si quitamos los ojos de la Biblia, de la palabra de Dios, entonces vamos a comenzar a hundirnos, hijos de Dios. Cuídense mucho, no quiten los ojos de la Biblia. Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque estaba escuchando a alguien que estaba diciendo, a manera de encuesta, ¿verdad?, que el 80% de los cristianos en este tiempo no llevan la Biblia a la iglesia. Y no le voy a decir si la trajo, ¿verdad? No le voy a decir, no lo quiero apenar. No le voy a decir: levante la Biblia, no. Pero piense usted, verá que eso es verdad. Nos hemos ya hecho muy electrónicos. Y fíjese que me llamó mucho la atención que el 80% no traen Biblia. Es más, muchos ni la conocen, la Biblia. Saben que es un libro que tiene pastas negras, pero no lo conocen. Muy bien.
Cuando usted no trae la Biblia, fíjese la razón por la que yo le digo esto. Usted va a perder la destreza en la palabra de Dios. Si le dicen, a ver, búscame el libro de Ageo, y va a decir, ¿y eso con qué se come? Y es un libro que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque se pierde la destreza de la Biblia. Si usted quita los ojos de la palabra de Dios, es muy probable que usted pierda la vista de Jesús en su vida. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo es dándole revelación a usted. Cuando usted pone sus ojos en la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que las letras saltan ahí. ¿Por qué? Porque tienen vida. La palabra de Dios tiene vida. Entran a nuestra vida, entran a nuestro corazón y Dios nos bendice. Y ¿sabe qué? No podemos andar sin la Biblia. Yo tengo una Biblia en mi oficina. No le voy a decir dónde está mi oficina, ¿verdad? En mi garage. Tengo una Biblia en mi carro de trabajo y por donde quiera. ¿Sabe por qué? Porque es importante que nosotros, donde quiera que nos movamos, esté ahí la Biblia para nosotros. Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 13 del libro de Romanos. Saben que a veces se ha acostumbrado mucho que hay pantallas y luego les ponen los versículos y no, pues ¿para qué llevo la Biblia, verdad? Si ahí la van a poner enfrente. Pero sí sería muy bonito que todos, bueno, yo sé que aquí todos traen, ¿verdad? No, yo por eso no hay problema. Pero digo para que usted se acostumbre a traer la Biblia en usted. Capítulo 13, versículo 11 del libro de los Romanos. Vamos a leer esa porción de la Biblia de Romanos 13. Y miren ustedes la razón por la que les digo estas cosas que son importantísimas, porque sin el conocimiento de la Biblia, sin la destreza de la palabra de Dios, usted se puede perder de muchas bendiciones de su Biblia. Es más, se pierde de memorizar la Biblia. También, por eso es importante leerla todos los días. Que continuamente usted esté leyendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Esto que yo le estoy diciendo es vital para su vida espiritual. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y comenzamos a vestirnos o a formarnos de los pies a la cabeza, vestirnos de las armas de luz. Y la memorización de la Biblia es un arma poderosa contra el diablo. Debe memorizarse por lo menos 2 versículos al día. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, o sea, no se hagan ni muy comelón. No ande en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas, en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué hablo de esto? Porque es algo que debemos de entender. Y si vamos al libro de Zacarías capítulo 4, vamos a ir entendiendo mejor esto. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dije Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Fíjese lo que está diciendo Zacarías. O sea, el despertamiento
tiene que ver con la iluminación de Dios en nuestros corazones. Tiene que ver con el resplandor de la gloria de Dios en nosotros. O sea, nos convertimos nosotros también en receptáculos de la luz de Dios. En receptáculos de la luz de Dios. Decía, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Mire usted la visión de Zacarías. Por eso el apóstol en Romanos dice que es tiempo de despertar del sueño, que ahora sea parte de nuestra vida entender que la iluminación de Dios es como despertarnos del sueño. Usted tiene que despertar. No puede seguir viviendo de la misma manera. Tiene que entender que hay una gran comisión por la que Dios nos ha llamado, pero sin la luz de Dios, sin el avivamiento espiritual de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder cumplir con nuestra misión. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su lado izquierdo. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. O pudiéramos decir, esta es la palabra de Dios, que es, óigame bien, la que trae el alumbramiento, el despertamiento y el avivamiento a la iglesia en esta etapa en la que estamos viviendo. Porque para muchos el avivamiento es que haga que mucho brinco, que mucho alboroto, que cae oro del cielo y pepitas de oro o vómito celestial. Imagínense usted, para eso muchos es avivamiento. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí o no? Sí, lo ha escuchado. Pero ¿dónde está el verdadero avivamiento? En el despertamiento, en el alumbramiento del conocimiento de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay avivamiento. Mire usted la clase de avivamiento de la que ustedes y yo estamos hablando. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta que dice la Biblia: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso es que cuando nosotros entendemos esto y nos damos cuenta, nos damos realmente a la tarea de lo que es el verdadero conocimiento de Dios, entonces comenzamos a conocer el tiempo, como dice Romanos 13:11, de levantarnos del sueño y dejar que la palabra de Dios fluya en nuestras vidas. En este tiempo en el que estamos viviendo, en esta etapa, están cubriendo tinieblas a este mundo. Estamos en la recta final, estamos, óigame bien, en la etapa más difícil, estamos en la hora más densa de las tinieblas de la noche. ¿Se recuerdan que yo les decía cuál es la hora más densa de tinieblas durante la noche? Aproximadamente de las 2 a las 4 de la mañana. Es cuando están las horas, la hora de más tinieblas, es cuando las tinieblas están más fuertes. Pudiéramos decir que estamos en este tiempo donde las tinieblas están cubriendo al mundo, donde la gente está más confundida que nunca. Por eso es que cuando usted echa una miradita a este tipo de vida que se está viviendo, nos damos cuenta que la gente está confundidísima. Quieren infundirnos temor
todos los medios de comunicación. Escuche usted las noticias, cómo las dan. Así cómo nos quieren meter temor. Exageran las cosas. Exageran las cosas. Tenemos que aprender a cuidarnos del desgaste espiritual de nuestras vidas, para que no nos vaya a ganar lo que está pasando en el mundo. Hay que cuidar mucho ese desgaste espiritual. Vamos a mantenernos fuertes, vamos a creerle a Dios, vamos a mantenernos en las nuevas, pero en las nuevas del cielo, donde verdaderamente está nuestra fortaleza, donde está el poder de Dios, donde está el poder del Espíritu Santo para fortalecernos y ayudarnos. Aquí es donde está el verdadero poder, no en lo que los hombres puedan hacernos. El hombre, sin el permiso de Dios, no tiene absolutamente ningún poder sobre nosotros. Nuestro futuro no depende de un hombre. No depende de un hombre. Usted no le haga caso. No se deje llenar de temor. Diga, mi futuro no depende de un hombre, depende de mi Dios, de mi Salvador. No voy a quitar mi vista de Él, porque si quito la vista de Él y me enfoco en las cosas negativas, me voy a hundir. Me voy a hundir. Necesitamos entender que Dios está tratando con nosotros y está preparándonos. Y si lo que está pasando en el mundo está ya realmente lleno de tinieblas y de confusión, es porque estamos en la recta final de la iglesia. Estamos en la etapa final, ya estamos llegando, ya se está visualizando el rapto de la iglesia. Ya se está viendo que cada día que pasa, la maldad crece más sobre el mundo. Gloria al Señor. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, vaya rápido a la Biblia, dice de esta manera: yo estaba en espíritu en el día del Señor. Fíjese cómo comienza a decir el apóstol Juan. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz que decía: yo soy el alfa y el omega. Fíjense bien, Juan el apóstol, después de haber estado en la isla de Patmos, exiliado como un criminal por predicar la palabra de Dios, pasó años y años y años en esta isla y no dejó absolutamente nada que el temor, que la angustia, que la desesperación lo atemorizara y no lo hiciera echarse para atrás. El apóstol Juan estaba encadenado, duró años con la misma ropa porque ni eso les daba. Sin embargo, dice que yo estaba en el espíritu el día del Señor y oí una voz que decía: te vamos a deportar. Fíjese bien, por eso le digo, los temores son tremendos si nos dejamos llevar por ellos. Una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le comienza a decir: escribe lo que ves, escríbelo. Por eso cuando notamos en el antiguo pacto un candelero, en el antiguo pacto notamos que la Biblia habla de 7 candeleros. La razón por la que usted va a encontrar que en el antiguo pacto se hablaba de un candelero y en el tiempo del pacto, del nuevo pacto, en la etapa en que estamos viviendo, se habla de 7 candeleros. Número 1, porque entendemos que el número 7 es el número de la perfección de Dios. Número 1. Es el número de la totalidad.
que representa, óigame bien, a las 7 iglesias. Y si representa a las 7 iglesias, entonces quiere decir que nosotros somos candeleros de Dios, si somos parte de la iglesia del Señor. La razón por la que somos parte de ese candelero es porque dijo Jesús: ustedes, usted y usted es la luz del mundo. Dice en el versículo 20, capítulo 1 de Apocalipsis, donde estamos: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso es que cuando usted entiende esto, se da cuenta que usted forma parte del plan de Dios. Usted es la luz del mundo. No somos cualquier cosa. La luz de Dios está en nosotros, como estaba en el tabernáculo. Y cuando nosotros estamos dentro de la luz de Dios, perfectamente podemos andar avisadamente, porque no hay tinieblas en nuestro alrededor. No le permite al enemigo que las tinieblas lo confundan, porque la luz de Dios a usted le da la capacidad para poder administrar su vida de la forma correcta, de la forma agradable a Dios, y no permite que ninguna actitud de tinieblas quiera tomar el control de su vida. Ninguna. Cuando Dios nos despertó de nuestro sueño y comenzamos a poner los ojos en la palabra de Dios y a buscarlo con todo nuestro corazón, Dios comienza a brillar tremendamente en nuestras vidas. No sé si usted lo puede entender, pero Dios brilla tremendamente y comienza a iluminarnos y nos hace despertar espiritualmente en nuestras vidas. Pues que no canta usted: brilla, brilla en mí, brilla Jesús, brilla entre tu pueblo, ven, danos poder, danos tu luz, danos de tu fuerza. ¿Que no es eso lo que realmente sucede en nuestras vidas? No es el despertar espiritual que Dios está haciendo dentro de nosotros. No es un avivamiento el que Dios está haciendo con nosotros. Por eso es que tendremos entonces que entender que la fórmula para poder tener un verdadero avivamiento espiritual en nuestra vida es manteniendo, óigame bien, funcionando en nuestras vidas la palabra de Dios constantemente en nuestros corazones. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, o sea, faltaba la palabra de Dios y faltaba el avivamiento, faltaba la luz, faltaba la iluminación, faltaba el poder de Dios y faltaba la iluminación de Dios, que es una iluminación poderosa en la vida del cristiano. Para que tengas una visión de Dios, una iluminación, una dirección de Dios, tienes que estar en la palabra. Cuando la palabra no existe, cuando la palabra no se predica, cuando la palabra escasea, no diga tuve un sueño, porque fueron pesadillas. Si escasea la palabra de Dios en usted. ¿Seguimos o le paramos? ¿Cómo? Ay, Dios, usted no se imagina cuánta preocupación hay en mi corazón para que
para que haya un crecimiento verdadero espiritual en cada uno de ustedes. Dios ha puesto esa carga preciosa en mí, la amo, la disfruto tremendamente. Por eso a veces ustedes me ven que actúo a veces como padre, cuando quiere que sus hijos se corrijan y que caminen bien para Dios. Por eso le digo esto: si escasea esto que yo le estoy diciendo, entonces escasea la visión, escasea el avivamiento. No hay visión en la vida espiritual de una persona donde la palabra de Dios brilla por su ausencia. Si hay escasez de palabra de Dios en la vida del hombre, no hay visión. Si no estamos en la palabra, no esperes extra bíblicamente que Dios te dé sueños y visiones. En Jeremías 23:18, fíjese cómo dice la Biblia algo interesante para poder entender esto. Dice: porque ¿quién estuvo en el lugar secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, no es solamente un sonido, sino que hay que aprender a oír. Cada vez que usted aprende algo nuevo de la palabra de Dios, debe de convertirlo en una defensa para su vida espiritual. Usted no viene en vano a la iglesia, usted viene a aprender, a crecer, a prepararse, a instruirse en la palabra de Dios, a estar atento a ella. Digamos que el lugar secreto es ese lugar donde tú te comunicas con Dios, donde lees la Biblia. A lo mejor tienes un lugar especial ahí en tu casa donde vas y lees la Biblia, donde oras. Vamos a decir que se convierte en tu cuarto de oración. Ahí está el lugar secreto donde tú te encuentras con Dios. Y ahí vemos y ahí oímos la voz de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos ese acercamiento a Dios. Versículo 22 del capítulo 23 de Jeremías. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ya tenemos ese lugar secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad y de sus obras. O sea, Dios en ese lugar secreto nos entrena para poder convertirnos en verdaderos cristianos, en verdaderos líderes que tienen una misión, y es decirle a la gente que se arrepientan y que vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de aquellos que tienen un lugar especial donde adorar y glorificar a Dios. Así que este candelero realmente tiene la función más importante, óigame bien, dentro de lo que era el lugar santo. Esa es la función de cada uno de los hijos de Dios. Dios dijo que nosotros somos la luz del mundo. No tenemos por qué escondernos del mundo, ni por qué esconder esta luz de Dios. Dijo el Señor Jesucristo que nadie prende una lámpara y la pone debajo donde no se mire. Antes, al contrario, la enciende y luego la pone arriba de la mesa para que todos vean la luz de Dios, para que alumbre a otros. Cuando se va de shopping con sus amigas, usted le dice: yo soy cristiana, cuidadito con eso. O cuando anda solo o sola, cuida su vida. Eso quiere decir que no esconde lo que es. Usted donde quiera que va dice: yo soy
un hijo de Dios. Cuando alguien quiera aprovecharse de usted, dígale: yo soy cristiano. ¿Cómo la ves? Yo soy un hijo de Dios. O atreverse a decir: yo soy pastor y predico la palabra de Dios. Cuando probablemente va usted a algún lugar donde nadie lo conoce y que quieren envolverlo en su ambiente, como me ha sucedido a mí en mi trabajo. Yo ahorita yo trabajo más solo, ya que yo trabajo prácticamente solo casi siempre, pero antes cuando juntábamos ahí con los compañeros de trabajo, ¿saben que yo soy pastor? Yo predico la palabra de Dios. Todos un gran respeto hacia mi persona. Y se dirigían a mí con mucho respeto: hermano, ¿cómo la ve? Oiga, y esto y lo otro de la Biblia. Fíjese bien la importancia que tiene no esconder lo que son. Porque muchos dicen: ay Dios, que no voy a saber que soy cristiano, porque ay Dios, ¿qué voy a hacer yo delante de todos estos? Me van a comer todos juntos. No es verdad. No tengan miedo de esconder lo que es. Diga que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Nadie nos puede apagar. ¿Sabe por qué? Porque alumbraremos eternamente. Dice la Biblia: como lumbreras a perpetua eternidad. Nadie nos puede apagar. Nadie nos puede apagar. Estamos prendidos, nadie nos puede apagar. Es un canto mío. Pónganse de pie. Dios les bendiga. ¿Cuántos creen que nadie puede apagarnos? No hay nada que nos pueda apagar. Dijo el Señor: fuego he venido a meter a la tierra. Dijo: ¿y qué hago? Pues si ya está encendido. O sea, ya están prendidos las vidas, ya están prendidos los corazones con la palabra de Dios. Ese fuego que Dios vino a meter a la tierra está todavía prendido. Y puede decir: está prendidísimo en mí, en mi corazón, en mi vida, en mis pasiones, en todo mi ser está el poder y el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Démosle muchas gracias. Gracias a Dios. Para la otra van a tener que ponerlo más acá para que pasen por atrás del sign, ¿verdad? Si no, se le van a estar atravesando.